4 citadinos que van de viaje en las montañas y uno de ellos resulta sexualmente violado por uno de los pobladores de la montaña. Esto es uno de los aspectos que más impactó a las audiencias acerca de esta película Deliverance, película de 1972 basada en un libro homónimo donde el escritor James Dickey y el director de la película John Boorman colaboraron para escribir esta adaptación para el cine. Y esta es de hecho una de las 100 mejores películas de suspenso en la historia del cine de todos los tiempos, declarada así por el Instituto Americano del Filme. Así que bienvenidos al segundo video de esta serie de videos acerca de Estados Unidos, gringos sureños y racismo. Y esa cosa que está ahí, esa es Sookie. Es Sookie edición temporada de cacería en los montes Apalaches de Atlanta. Y recuerden que en estos análisis no se trata de explicar qué es lo que quiso decir el director, sino que se reflexiona acerca de los mitos e ideas puestos en pantalla. Y vamos a revisar este thriller donde 4 hombres clase medieros del estado sureño de Atlanta deciden darse unos días de campo en canoas recorriendo el río Calawahasee en el norte de Georgia. Y esto lo hacen porque el río va a desaparecer con la construcción de una presa que va a terminar siendo toda esa área va a terminar siendo un lago. El inicio de la película es sumamente interesante porque entra de lleno viendo el paisaje que está siendo modificado por la intervención del Estado para la construcción de esta infraestructura que estoy mencionando, montando una conversación de los 4 protagonistas acerca de la visita al río y las razones de por qué lo visitan mientras se están dirigiendo a esa locación. Pero hay un personaje principalmente quien es el entusiasta de visitar este río, que es Luis, interpretado por el ya fallecido Burt Reynolds, quien no solamente empuja a sus amigos a acompañarlo al río, sino que habla al principio de la importante pérdida que va a sufrir el ambiente por la construcción de esa presa. Como que Luis sabe que no es muy buena idea alterar el ecosistema, pero lo hace desde su perspectiva citadina, sin de hecho vivir en esas reservas que están visitando. Pero algo a notar aquí es el personaje Drew, interpretado por el actor Robbie Cox, quien ya tiene de hecho 86 años de edad a la fecha. Le dice que la presa es una forma muy limpia de producir energía eléctrica, a lo que Luis contesta: vamos a terminar violando todo este pasaje. Frase bastante importante, acuérdense de esto. Frase importante que de hecho sus acompañantes consideran bastante extremista, especialmente Bobby es un agente de ventas interpretado por Ned Beatty. Podemos ver enseguida entonces cómo un paquete de dinamita revienta surcos para dar espacio a ese nuevo lago que están construyendo. Entonces los 4 se adentran en la montaña y encuentran no pueblos, sino casas aisladas de una comunidad dispersa en la montaña, una de las cuales tiene una bomba de gasolina donde se paran. Ahora, la actitud de estos 4 personajes es desafiante, pero sobre todo Luis prepondera su apreciación del área natural ahí donde están, pero cree que es solamente y no más que un paseo en el parque, mostrando no mucho respeto por estos peligrosos pasajes donde están atravesando. Asimismo, esa actitud temeraria y arrogante se la muestra a los pocos pobladores que se encuentran ahí, diciendo esta frase: esa gente jamás ha visto otra cosa que no sea ese bosque. Y es que evidentemente dicha gente apalacha no sabe ni siquiera leer o escribir. A esto el personaje Drew carga con su guitarra y encuentran a un niño con malformaciones genéticas evidentes, quien es capaz de hecho de seguir técnicamente las pautas de Drew, donde terminan tocando esta canción muy famosa que se llama El Duelo de Banjos, que es una escena icónica del cine estadounidense. Sin embargo, este niño es incapaz de entender los agradecimientos de Drew por haber tocado con él. Es decir, la única manera de entenderse fue a través de una técnica, la música, y su correspondiente tecnología, es decir, el instrumento de cuerdas. Pero no se pudieron entender a través de instituciones como lo es la cordialidad. Por lo que vemos que esta gente apalacha de estas comunidades, todos están degradados por problemas cognitivos y malformaciones físicas por una pesada y evidente endogamia, donde todos son hijos de hermanos, de hijos de hermanos, de hijos de hermanos, de hijos de... En esta película la única reminiscencia humana que es compatible con los clase medieros de ciudad, me refiero a la compatibilidad que tienen con este niño de cabaña, es la institución musical. De otra forma es incapaz de relacionarse usando otras instituciones como por ejemplo el diálogo, y es que la película propone a estos hombres de montaña como componentes del entorno y no como humanos viviendo en un entorno, donde su forma de vida los ha llevado a degradarse casi a animales culturales, sí, pero no como animales institucionales. Así es como lo está proponiendo esta película. Recordemos al filósofo Gustavo Bueno, cuando basado en etólogos como es el caso de Konrad Lorenz, menciona que los animales tienen cultura, como es el caso de los castores, quienes construyen presas, pero
Pero también estos animales, todos los animales tienen, muchos animales tienen racionalidad, aunque no sea de la estirpe humana o no tan avanzada como es el caso de los cuervos. Pero de todas formas tienen esta racionalidad, por lo que el humano no es llanamente el animal racional y ya, es más bien el animal institucional. Eso es lo que es el humano. Por lo que la pretensión de esta historia, de esta película, es proponer a los apalachos que aparecen aquí como parte del entorno al cual estos 4 empresarios se tienen que enfrentar. El plan es, continuando con la historia, pagar a alguien para que lleve los 2 autos hasta el pueblo donde termina el río, mientras ellos bajan en sus kayaks cuesta abajo. Sin embargo, el par de mecánicos que aceptan dar ese servicio se tornan agresivos frente a también la defensiva actitud de Luis. A esto, su acompañante Ed, interpretado por un sorprendentemente joven Jon Voight, le sugiere que tenga cuidado, mucho cuidado con sus formas y de cómo le está hablando a esos montañeses. Y es que si bien los apalachos que aparecen aquí en la película no responden a la cortesía, sí entienden perfectamente la agresividad. Ahora, un interesante signo de desadaptación que tienen estos 4 citadinos a la violencia es cuando Ed se topa, ya estando en el viaje en las montañas, Ed se topa de frente a un venado y simplemente no puede dispararle una flecha contra el animal salvaje. Ahora más adelante abordaré que la violencia fue parte de la forma de vida humana durante varios miles de años, pero aquí se muestra bien cómo el citadino ya no soporta lidiar con el procesado o con él mismo procesar sus propios alimentos, y lo vence de hecho a la costumbre de consumir animales procesados, comercializados y reglamentados sin tener que violentar al animal él mismo. Y aunque llega un momento de apreciar el entorno natural, de hecho es incapaz de hacer uso de ese entorno de primera mano para alimentarse. Aquí la película señala directamente lo inmersos que estamos en nuestras propias instituciones contemporáneas, no instituciones históricas previas, sino las actuales, al punto de que el entorno, en este caso el entorno natural, ya nos es ajeno e incómodo, siendo que alguna vez venimos de ahí. Y esto es sumamente importante porque esto es lo que precisamente esta película está señalando. Y bueno, continuando, un día después, Ed junto con Bobby son asaltados por un par de montañeses de la localidad, claramente familiares del resto de los apalachos que ya habían conocido antes, pero el asalto se vuelve un asalto sexual y Bobby es bienvenido a la familia de la montaña por Mr. Hilly Billy. La falta de adecuación de esos empresarios a ese entorno los hace sumamente vulnerables a cualquier elemento en este viaje, y fueron sometidos obviamente de manera muy sencilla, hasta que de pronto Luis, con ese ímpetu y ganas de ejercer violencia mimética, esto es importante, sorpresivamente atraviesa por detrás también al familiar de todos. Es impresionante la cantidad de clavadas traseras que se están dando en esta escena. La discusión entonces ahora está en torno a cómo tratar al recién muerto, pero interesantísimo porque se remiten todos ellos a las instituciones de las que vienen, porque se discute el problema con la ley, se discute la moral, se discute la ética, y al final se decantan por un voto democrático para deshacerse del cuerpo, y acuerdan no decir absolutamente nada. Ley y democracia en el absoluto despoblado. Esta es la prueba de cómo están constituidos de manera institucional estos hombres. Esto deja obviamente en mal estado mental al abogado Drew, quien decide de hecho matarse en el río aventándose. Y esto es interesante porque esto lo hace porque no puede con la carga de saber que ha violado a la institución a la que estudió y por la que vive, porque obviamente, como dije, es abogado. Luis obviamente queda fuera de la jugada al romperse una pierna, y depende de Ed cazar al cazador que los estaba siguiendo buscando vengarse por la muerte de su hermano. Su hermano, padre, madre, hijo, sobrino, tío, esposo, todo al mismo tiempo. Claramente la película apunta a un contraste entre el hombre de instituciones contemporáneas contra el hombre de instituciones del entorno naturaleza. Y aquí los apalachos de la montaña violan a uno del grupo, justo como Luis había expresado previamente que tenía miedo de cómo la sociedad y su consumo pudieran estar violando la naturaleza. Pero principalmente la película deja claro que Luis habla, admira y pretende estar a favor del ecosistema, mientras que lo desafía siendo arrogante frente a esos rápidos en el río, tomándolos como un paseo por el parque y sobre todo desestimando a la gente de la montaña, quienes son peligrosos y son de hecho son los depredadores del lugar. Pero vamos a dar una vista mucho más cercana y a dejar claro que la película no trata
sobre cómo el entorno naturaleza destruye a los arrogantes citadinos, sino cómo es que la película relata que es imposible desestructurarse y desinstitucionalizarse. Y rápido vamos a cribar esto a través del trazo de la religión primaria, secundaria y terciaria de Gustavo Bueno, pero basándonos en el artículo de Desiderio Parrilla Martínez, que lo pueden ver de hecho ustedes en YouTube, con el nombre de Tomás de Aquino versus Gustavo Bueno, donde trata de refutar la teoría religiosa de Gustavo Bueno. Y aquí no nos vamos a centrar en la refutación, sino en cómo Desiderio Parrilla Martínez explica el paso del humano hacia las instituciones contemporáneas y que conocemos hoy, de las que nuestros 4 protagonistas en Deliverance son parte. Y para explicarlo tenemos obviamente que remitirnos a qué es la religión, y sucede que es muy problemático hablar de religión en general con la gente porque inmediatamente se piensa en una iglesia o se piensa en el fanatismo del Islam o en el opio del pueblo, a ver qué estupidez aparece. Es casi imposible hablar de religión sin que la gente acuda a sus ideas estúpidas y te empiecen a señalar como un católico de derechas o cualquier burrada. Pero es que es fundamental y no se trata de sacerdotes pederastas u opios del pueblo, como había mencionado. Pero es que el personaje de Luis es el más inconforme con la forma de vida estructurada que tienen como sociedad estadounidense, y de hecho es quien lleva un arco y una flecha, una de las armas que han sido más utilizadas durante más tiempo por la humanidad que ninguna otra actualmente. Y hay que entender que la religión, basándonos en Gustavo Bueno, para entender qué es de manera completamente clarificada, hay que empezar diciendo que no se trata la religión de Dios, sino primeramente se trata de la ligación a los animales, y esta es la primer fase de la religión primaria, que se desarrolla desde hace 40,000 años hasta hace 10,000 años, que tiene como núcleo al animal, al numen. Y las instituciones ceremoniales de la religión primaria mimetizan la forma, es decir, copian la forma de vida de los humanos, que es completamente violenta. Es decir, para cazar un animal con un arco y flecha hay sangre, y esa manera de vivir pasa a las ceremonias, y por imitación de lo que sucede en la cacería se hace del sacrificio animal un componente de las religiones. Lo estoy simplificando para que se entienda mucho más. Ahora, por si quieren revisarlo, la luminosidad animal la encontramos en Gustavo Bueno, y el mimetismo violento lo vamos a encontrar en René Girard. Ahora, las religiones secundarias aparecen acabando el Neolítico, hace 10,000 años, y esta nueva religión secundaria va a criticar las ceremonias de violencia de la anterior religión, y critican al animal como numen que sostenían las comunidades de cazadoras recolectoras, y lo hacen porque dejan de ser cazadores y recolectores para empezar a organizarse en ciudades cívitas, cambiando esas primeras ceremonias primitivas y violentas por mitología. Entra la parte de la mitología, por ejemplo, aquella mitología de la griega, romana, mesoamericana, hindú, etc. Y por fin, después de eso, llega la religión terciaria, que va a criticar a la anterior forma de manera racional. Y quien da paso a esto es nada menos que Aristóteles, con la teología hace 2400 años, porque es donde se forma la idea de Dios que tenemos más o menos hasta ahora. Aristóteles da rienda a la contemplación racional para dejar atrás la contemplación física, es decir, el sacrificio humano o animal, que es una operación ceremonial, es una operación porque se toca, se ve, se manipula, se procede con las manos a sacrificar al animalation, Y claro, porque la religión secundaria con mitología ya no estaba tan ajustada a la ciudad, porque suena raro hacer política o tener derecho romano y senado mientras le estás rezando a una serpiente o a una vaca. Por lo que Aristóteles sienta las bases para la teología dogmática y teología cristiana, que va a aparecer ya completamente en forma con el cristianismo romano, una religión impulsada por Roma, donde Roma de hecho deja su paganismo para adoptar la nueva forma teológica propia para la ciudad, ya sin componentes campiranos ni primitivos. Y es que la religión primaria, mimetizando con sus ceremonias a la violencia de la cacería y la forma de vida primitiva, llega a su fin con el cristianismo a través de la figura de Jesús Cristo, el último sacrificio humano subido en la cruz, el último de los tótems, para pasar de dejar de utilizar las manos para cazar y más bien utilizarlas para criar animales y seguir sobreviviendo. Y con esto se pasa a la religión en su forma racionalizada. Es el cristianismo el que incluso mete e integra a sus fieles a la ciudad, como Roma lo instituye con el emperador Teodosio cuando este legalizó el cristianismo en todo el imperio. Y es sumamente interesante ver en este ensayo que les acabo de mencionar, que pueden ver ustedes en YouTube, que parece ser, o así lo he entendido, que verdaderamente la salvación del humano es que por fin, con la figura de Jesús siendo el último sacrificio humano, es decir, el último sacrificio como el cordero sacrificado en ese
ese tótem que es la cruz. Por fin se dejan, después de miles de años, las formas de vida primitivas, mimetizando la violencia, y se pasa a utilizar completamente la racionalidad. Es donde la humanidad empieza a hacer los saltos gigantescos a través del uso de la racionalidad, principalmente, por ejemplo, en el caso de la teología. Por lo que, y regresando a la película, podemos entonces ver que los hombres, los apalachos, los hombres de las montañas en esta película Deliverance, no respetan ninguna institución citadina y son completamente incompatibles con el curso actual de nuestros tiempos. Asimismo, Luis, queriendo hacer un regresus a esa violencia donde no hay instituciones conocidas por él, queda desarticulado al romperse la pierna. Los 4 clasemedieros estadounidenses intentan resolver la eliminación de un hombre de la montaña a través de las instituciones que ellos conocen, pero estas instituciones son inefectivas en medio de la nada, donde los hombres de la montaña actúan como depredadores primitivos contra otro grupo humano. Estos hombres de la montaña ni siquiera han institucionalizado la exogamia, y para ellos es lo mismo follarse a su hermana que a sus primas, y no tienen problemas con la fuerte endogamia que les ha provocado deficiencias genéticas y niveles intelectuales bajísimos. Entonces esta película no trata de una venganza de la naturaleza por hacerle las cosas que le hacemos, como por ejemplo crear una presa en un área boscosa para producir energía eléctrica. Lo que sí está tratando esta película es la incompatibilidad de retomar la violencia como forma de vida, violencia que ya tenemos sumamente superada, violencia que ya despojó el último sacrificio de un inocente, que es la figura de Jesús, y que con eso Roma pudo insertar la ciudad en los rincones del Imperio Romano. Pues ni los 4 clasemedieros pueden sobrevivir a esas comunidades con instituciones primitivas, me refiero a esos hombres de la montaña, y los hombres de las montañas no pueden ni siquiera sobrevivir salubremente con sus formas de vida, como tampoco su entorno puede sobrevivir a las disposiciones del Estado y del mercado, puesto que pierden su bosque con la creación de la presa. Entonces esta debe ser una de las películas que más claramente redactan la imposibilidad de retomar antiguas formas de vida, como las que pretenden algunas corrientes de barbarismo, es decir, aquellos que quisieran despojarse de todo, alejarse de todo y vivir, por ejemplo, en las montañas. Y aquí los hombres de la montaña pretenden ser adialécticos, es decir, no tomar en cuenta los estadios que los han traído hasta el día de hoy, ignorando que la dialéctica que dio paso de una religión primaria a una secundaria y a una terciaria nos han hecho adentrarnos en una revolución racional de la humanidad que es completamente irreversible. Es la contemplación racional de lo divino dada por el cristianismo lo que permitió el desenvolvimiento histórico de las sociedades estructuradas, llevándonos a ser lo que somos hasta ahora, es decir, citadinos con derechos y nacionalidad, porque de la mano de estas contemplaciones racionales también aparecen nada más y nada menos que las ciencias, y se deja de lado la magia. Y esta película expone cómo te desplaza y te deja sin sustento probar tu entorno, simulando que no eres un producto dialéctico de tu ahora. Porque una de las consecuencias es terminar machacado como estos empresarios, estos 4 empresarios citadinos, sacudiéndolos hasta incluso dejando sin pierna a Luis, dejando muerto a Drew, así como por el otro lado los apalachos están licuados genéticamente de manera irreversible.